Ya nos habían robado, nos habían secuestrado, no sé, o sea, ya habían pasado demasiadas cosas y yo no me quería ir. Ese fue el punto de quiebre, el que nos pusieran un arma con un niño pequeño y que la vida que estuviese en juego ni siquiera fuese la de él o la mía, sino la del niño. Fue, ok, aquí es que nos tenemos que ir. A nosotros nos quitaron el piso. Tú jamás vas a poder regresar al país de donde tú fuiste, porque Ya no además existe. el país no es el mismo. Mi nombre es Lisbeth, vengo de Venezuela, tengo 11 años viviendo aquí en Barranquilla, Colombia. Ya he participado en varios formatos y el de hoy es algo especial. Mi nombre es Nailin, tengo 8 años viviendo acá en Colombia, también vengo de Caracas, Venezuela, y este es nuestro confesionario. Yo estaba en una combinación de trabajo, estudio, me acababa de casar, tenía un hijo pequeño, estábamos en planes de comprar un apartamento. Una de las cosas difíciles fue precisamente considerar cambiar todo eso. Nuestro futuro estaba allí. Uno podía pensar en viajar, podías incluso decir, algún día voy a viajar, no sé, voy a ir a Francia porque quiero conocer París, como una visita. Nunca consideré realmente la posibilidad de irme a vivir a otro país. Mi realidad similar pero distinta. Tenía mi apartamento, o sea, no era propio, pero pues yo lo mantenía. Tenía mi carro, tenía un buen trabajo, incluso dejé ese trabajo para luego dedicarme a dar clases de pole dance porque ganaba más haciendo eso que trabajando en la oficina y eran menos horas y me gustaba más. Por mi cabeza tampoco pasó jamás irme. Empezaron primero amigos. Tengo un amigo que se fue a Chile, tengo un amigo que se fue a Argentina. Después empezó como a golpear más cerca. Se fueron mis sobrinos, se fue mi primo, se fue mi mejor amiga. Ya era más común, ya no era pensar en quién se fue, sino quién queda. Nosotras nos conocemos de Del pole Venezuela, de dance. antes. Nay fue alumna mía allá en las clases de pole dance. Y ella quedó embarazada, o sea, nosotras nos conocíamos en ese periodo de tiempo. Y yo me acuerdo que nosotras le pedíamos a las muchachas del grupo de pole, depende del día que fuese, cuando llegaban pañales a la farmacia, que fuesen a hacer la cola para comprarle los pañales a Nay. Y ella apenas había quedado embarazada, porque es que tú Porque sabías que no sabíamos iba que a ver, no iba a verla y realmente, o sea, fue una excelente previsión porque ya más adelante no no había. O hubo. sea, yo pasé el primer año sin comprar pañales porque pasé todo mi embarazo guardando pañales porque ya sabía que la crisis se iba a agudizar aún más. Empezó con productos básicos de higiene, porque entonces era como que, mira, este día llegó champú a la farmacia, Sí, vamos a el comprar champú, vamos a desodorante, comprar jabón, desodorante. la pasta de Es como que tú puedes dientes. tener en tu casa, pero vas a comprar porque ese día había, porque no sabes cuándo volver a ver. No, y el punto crítico de no retorno, el papel toalés, o sea, el Ugh. papel de baño. Esa, o sea, yo creo que tú le preguntas a cualquier venezolano y es como, es un trauma colectivo. O sea, hubo un momento que no había papel toalés, no había. O sea, Si tú conoces a cualquier venezolano ahorita que haya vivido y esa le etapa, preguntas cuántos paquetes de papel toalés hay en su casa, fijo te va a decir 2 o más. o Fijo. compré el paquete de 12 rollos como yo. Y somos 3 personas. Exacto, o sea, dimensiona. Yo compro el de 4, pero cuando me quedan 2 rollos ya compro el siguiente. O sea, fue un trauma, o sea, Es como algo que quedó arraigado allí de no puedo permitir que se acabe. En mi casa llegaba el agua una vez cada 6 semanas, si teníamos suerte. A mi apartamento no subía el agua porque venía con muy poca fuerza, que son esos detalles o que mucha gente da por sentado. Uno aprende a sobrevivir en esas circunstancias y te acostumbras a, ok, el agua viene cada 6 semanas, tenemos un tanque, tenemos botellas, tenemos un bidón y tenemos que adaptarnos a esta circunstancia. Una de las primeras cosas que todavía recuerdo de ese primer día que me pareció sorprendente fue que a mi hijo de 2 años le pareciera extraño ver un inodoro funcionando. O sea, el bajar la palanca, o sea, el proceso de, si tú bajas la palanca, va a haber agua que va a correr, no tienes que echarle agua con otro recipiente. O sea, mi hijo tenía 2 años y no sabía que eso podía pasar. Y teníamos 20 minutos de haber llegado. O sea, el entender a ese punto todo lo que uno venía arrastrando de antes. Ese fue mi primer choque, mi primer día de, ok, ¿qué cambio? O sea, mi cambio fue algo que la gente suele dar por sentado.
Mi punto particular en el que yo decidí irme, como te digo, o sea, venía ya de varias situaciones. Eh, a mí me secuestraron cuando estaba en la universidad. Todavía en ese momento yo no me quería ir de Venezuela. Después de que a mí me secuestraron, a mi hermano lo robaron también en la calle, a mis papás los siguieron hasta el edificio y se metieron con ellos hasta el estacionamiento y los asaltaron en el sótano con pistola. Y allá en Venezuela estaba permitido el porte de armas y mi papá tenía. Y los tipos le preguntaban como, o sea, ¿estás armado? No sé qué, y mi papá como, no, tranquilos, tal. O sea, uno no sabe qué pudo haber pasado allí. Coño, ya nos habían robado, nos habían secuestrado, no sé, o sea, ya habían pasado demasiadas cosas y yo no me quería ir. Bueno, nada, total que pues mi pareja terminó llamando a mi papá y le contó y no sé qué y ahora estoy acá en Colombia. Long story short. Exacto. Mi cuento fue, o sea, también desencadenado por la violencia. Habían como muchos factores alrededor que ya estaban afectando. El tema de la escasez, el tema de pensar en tener un niño pequeño en escasez de alimentos, escasez de servicios. La gota que derramó el vaso fue el día que también nos asaltaron unas personas que no podían tener más de 16 años por quitarnos un teléfono. Ese fue el punto de quiebre, el que nos pusieran un arma con un niño pequeño y que la vida que estuviese en juego ni siquiera fuese la de él o la mía, sino la del niño. Fue, ok, aquí es que nos tenemos que ir. La cantidad de cuentos que tú escuchabas, de ese tipo de cosas que salían mal, o sea, a unos amigos de mis papás les mataron al hijo en una bomba de gasolina asaltándolos. O sea, tú sabías que eso podía pasar. O sea, no había... Era como dar por sentado que salir y que te roben es una circunstancia totalmente válida cualquier día de la vida. No tenías que irte a meter en un barrio peligroso para considerar que te pudieran robar. Era algo que te podía pasar por estar fuera de tu casa. Punto. Todos tienen que haber visto el meme que salió de metí mi vida en dos Metí mi maletas. vida en 2 maletas. Es como literal, es una vida escoger entera. el pensar en qué es indispensable para ti que no puedas, por ejemplo, volver a comprar, que puede tener un valor más sentimental que económico. O simplemente llegó un momento que para ayudar a mi papá ya de, mira, yo no estoy en condiciones de mandarle dinero a mi papá, pero vende esto, vende esto, vende esto, vende mis libros, vende mis vestidos, vende mis zapatos. O sea, todo lo que puedas vender de lo que queda allí, que le puedas sacar $1, no importa. Lo que le puedas sacar, véndelo para que se lo deje a mi papá. No sé si yo estuve en shock un tiempo cuando llegué, o sea, honestamente yo no lo recuerdo. Yo me vine por tierra, porque, bueno, de todas estas cosas que estábamos hablando, de qué decides llevarte o no sé qué tal, para mí un no negociable era que yo me traía a mi perra. O sea, y mi perra en ese momento tenía 11 años. Entonces, Viajar no por me avión no era dejaban opción. volar con ella porque era muy mayor. Y mis papás, como, no, tú estás loca, ¿cómo te vas a ir por carretera tú sola? Que no sé qué tal. Y mis papás se echaron el viaje por tierra conmigo. En ese momento estaba cerrada la frontera. Entonces, pues tú tenías que pagar tu carrito y te pasaban por la trocha y entrabas del otro lado. Nunca fue ilegal, nosotros ya teníamos los papeles. Disclaimer, sí, porque después dicen que coño, que no. O sea, todos teníamos nuestros papeles colombianos en regla y los venezolanos también en ese momento. Pero era la única forma de entrar. Cuando estábamos pasando por la trocha, el carro que iba delante de nosotros lo pararon y los empezaron a asaltar con pistola. Entonces, pues, o sea, como si fuese el automac y que bueno, seguimos nosotros. O sea, ese era el nivel ya de desconexión con la realidad que uno cargaba. Yo no sé, o sea, de esas cosas que se alinearon los planetas, los tipos robaron el carro de adelante y se fueron. Nosotros pasamos y no nos robaron. Era eso. Y bueno, nada, pues uno llegó acá, bajamos las cosas. Tal. O sea, es lo que te digo, yo esos primeros días no los recuerdo. Lo mismo, nosotros también nos vinimos por tierra. No se lo recomiendo a nadie viajar con un niño de 2 años. Pero el primer día fue como despertarse en una casa ajena. A pesar de que mi esposo se vino primero, alquiló un apartamento, compró una cama, teníamos una cocinita, algunas cositas muy puntuales, pero era como que se supone que este es nuestro espacio. Era un apartamento que había alquilado para nosotros. Y aún así, ¿sabes? Como cuando te despiertas y es como estás en una casa ajena, casi que te da pena pararte a agarrar agua. Así como que sentir que estás ocupando un espacio que no es tuyo. Hay una diferencia que la gente, quien nunca ha estado en la situación
no entiende. Una cosa es migrar porque tú quieres, a donde tú quieres, a hacer algo que tú deseas. Y otra cosa es migrar porque te toca, como puedas. O sea, dentro de todo el espectro de venezolanos, porque estamos hablando que al día de hoy tienen documentados más de 8 millones de venezolanos que se han ido del país. Nosotras pertenecemos a un pequeño porcentaje que migró con una comodidad, con unos beneficios, por ejemplo, o sea, la nacionalidad, contar con gente en el sitio donde llegaban, etcétera. O sea, estás en una posición de ventaja que muchos no tuvieron, ¿ok? Y bueno, eso uno lo agradece y lo aprecia y todo bien, pero la realidad sigue siendo la misma, o sea, a nosotros nos quitaron el piso, o sea, eso es algo que la gente no entiende, o sea, tú jamás vas a poder regresar al país de donde tú fuiste, porque Ya no además existe. el país no es el mismo, la gente no es. Mi círculo completo de amistades no está en Venezuela. Imagínate tú un cumpleaños cualquiera que tú haces una reunión, invitas a tu gente, tal, y chévere, o sea, yo eso no lo voy a vivir más nunca en mi vida, más nunca, o sea, lo perdí y jamás lo voy a volver a vivir. Y no hay manera de que tú me convenzas que sí cuando tengo amigos viviendo en México, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Panamá, en Australia, en Japón, en España. O sea, dime cuándo todas esas personas se van a poner de acuerdo para estar en el mismo sitio que yo. No va a pasar. Y la gente habla muy poco de eso, la gente habla muy poco del duelo migratorio como algo incluso válido. Es como que, ajá, pero te fuiste, pero tienes amigos, pero tienes Ajá, trabajo, pero pero has estás logrado esto, pero bien. estás bien. Es un, sí, tengo amigos, sí, tengo trabajo, sí, tengo una casa, sí, estoy bien, pero siempre me va a faltar algo. No, yo no tengo, no voy a decir que no tengo esperanzas de que cambie, solo que no es algo que va a cambiar de un día para otro. No es que van a pasar 1, 2 años, 5 años, todavía me parece muy poco tiempo. Ya el tema no es solamente político, Tienes muchas cosas que es recuperar. político, económico y el daño más Cultural, grave es cultural y social. social. Tú para eso no puedes cambiar la parte de arriba y dejar lo de abajo exactamente igual. Tú tienes que volver a reeducar un país completo. En tu colegio empezaron a dar instrucción premilitar, Sí, porque era obligatoria la materia. después de un punto se convirtió Era en un obligatorio. lavado de cerebro. O sea, iban y la dictaban militares. O sea, no era como que el colegio se encargaba de ese, era un adoctrinamiento literal. Porque es lo que te digo, ya no necesitas la figura arriba. Ujú. Todo lo que la sostiene es lo que está abajo. Y hasta que eso no cambie, hasta que eso no evolucione, hasta que no se reeduque, tú puedes pintar la política del color que sea. El resultado va a ser el mismo. Eso ha sido muy fuerte. Mis papás no lo conversan, pero cada quien migró a donde pudo, ¿cierto? Esta otra amiga mía migró a México porque ellos tenían esa facilidad de esa nacionalidad. En una de esas visitas que yo hice para allá, en ir y venir, lo que sea, me quedé en el carro sola con el papá de ella. Y él sí empezó a hablar de eso. Que qué duro, porque de nuevo, si yo sentí que perdí tanto, ellos sí tenían el apartamento propio, su negocio propio, no sé qué. O sea, 10 veces el nivel de vida que estaba empezando a lograr uno como adulto, trabajador e independiente. También todas sus amistades, su círculo, su familia. O sea, cuando se murió la mamá del papá de mi amiga, o sea, la abuela de mi amiga allá en Venezuela, él no la vio, él no estaba. Es una cantidad de cosas. Y él empezó a hablar de eso y decía, bueno, y acá otra vez, bueno, ya tenemos nuestra casita y no sé qué, y tal, pero siempre queda con la sensación de que le falta. Y yo lo que pensaba era, o sea, me imagino que mis papás tienen que estar Sintiendo sintiendo lo mismo. lo mismo. Mis papás también se vinieron para acá, o los traje para acá porque era muchísimo más fácil tenerlos aquí. Mi mamá fallece aquí. Pensar de si esto hubiese pasado estando en Venezuela como estábamos antes, yo en este momento estaría rodeada de no solamente de mis amigos, sino estaría rodeada de mi familia. Una de las cosas que incluso me planteé fue no quiero hacer un funeral, no quiero tener ese espacio porque, o sea, el llegar a pensar ¿para qué voy a hacer un acto velatorio si mi mamá no tenía amigos acá? No tengo familia, ¿para qué voy a hacerme pasar por ese trago? Me sentí muy afortunada porque
tenía a mis amigos allí y fue descubrir, ok, en este momento no solamente se trata de ella, se trata de mí y de las personas que me van a acompañar a mí. Después de que uno emigra, tu vida se convierte en un ¿qué hubiera pasado si? Todas las cosas que vives van a tener un what if. ¿Qué tal si esto me hubiese pasado en este lugar? ¿Qué tal si esto hubiese pasado en este momento? ¿Qué tal si cuando mi mamá murió no estuviesen mis hermanos, uno en Venezuela y uno en Estados Unidos? Hubiésemos estado todos juntos viviendo todo lo que pasó y que desencadenó en la muerte de mi mamá. Jamás va a ser lo mismo tú estar rodeado de toda tu gente, de toda tu familia, no sé qué, a las condiciones en las que uno está. O sea, a ti te tocó de primera mano acompañar tú a tu mamá en su enfermedad y todo ese proceso. La mamá de mi papá también se enfermó de cáncer y también murió de cáncer estando en Estados Unidos. Y él está cuando mi abuela muere Porque ustedes lo presionaron. bueno, ustedes, mucha gente, porque yo le dije que si no iba, él no iba a volver a ver a su mamá viva. Y literal, mi papá llegó un martes y mi abuela se murió el jueves. Y yo no la pude ver. Pedí la cita para la visa americana, que también se había vencido en el pasaporte venezolano. La pedí, pues, para sacarla con el pasaporte colombiano. Y me la negaron, porque es que, pero es que tú eres venezolana, y estás viviendo en Colombia, o sea, jamás en la vida me había sentido tan tercermundista como ese día. Literal, me dijeron que vivía en un país subdesarrollado 2 veces. O sea, es O sea, en que te serio. discriminen Doble. 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 ¿Sabes? Y yo salí de esa broma con un nivel de indignación, que es lo que te digo, o sea, uno llega a pensar cosas muy cuestionables para alguien que nunca ha sentido eso. Pero literal, cuando esa mujer a mí me negó la visa, yo lo que dije fue, o sea, ojalá y a ti te toque un día que se enferme alguien de tu familia y tú no lo puedas ver. Porque fue lo que pasó. O sea, mi abuela se murió a los 6 meses. Yo no pude volver a aplicar a la visa. Yo no tuve la oportunidad de verla a ella. Nada, o sea, se murió. Yo no pude ir a su velorio. Yo no, o sea, no pude. O sea, yo perdí a mi abuela y no la vi. El contraste entre, por ejemplo, conversar con la gente que estaba alrededor y que, no sé, era como sentirse, como decir, en el barrio donde crecí. O sea, era como que se parecía mucho, había gente muy chévere. Nos tocaba alquilar la lavadora y el señor que nos llevaba la lavadora me ayudó, no, mira, puedes inscribir al niño en este colegio, puedes hacer esto. O sea, se puso a conversar conmigo, ir a la tienda y no sentir que me miraran raro porque hablaba diferente o nada. Y aún así, en esa misma semana o en ese mismo mes, habíamos considerado, bueno, mira, ya es hora de cambiarnos a otro apartamento, vamos a buscar. Y que el primer sitio que vimos que, mira, ese apartamento me gusta. Vamos a preguntar, vamos a acercarnos, vamos a vernos. Nada más por hablar. Nos dijeran así como que yo no le alquilo a venezolanos. Y mi esposo así como que, yo soy colombiano. Porque legalmente lo es a pesar de él haber nacido allá, pero legalmente él es colombiano. Fue como que, yo soy colombiano. Yo llegué en diciembre 2015. En enero empecé a buscar trabajo. El primer choque fue ese, o sea, era como, pero tú no tienes experiencia. Yo, como me vas a decir que no tengo experiencia? Tengo más de 10 años de experiencia laboral. Entonces era como, no me importa, aquí no tienes experiencia. Bueno, eso fue duro. Por una parte fue bueno porque fue como la motivación, o sea, el cohete en el culo, para yo decidirme finalmente a, bueno, no importa, voy a abrir el estudio de Paul. O sea, asiste sola, no sé qué, voy a hacer mi proyecto. Y me dediqué de lleno a eso. Y esa fue la parte donde yo me sentí pues aceptada, bienvenida, tal. Hubo un día que fueron 2 muchachas a hacer una clase de prueba, no sé de dónde salieron. Y cuando se estaban ya vistiendo para irse, una de ellas se agarró y me dijo, ¿tú por qué estás acá si tú no eres colombiana? ¿Por qué no te quedaste en tu país? O sea, me empezó a decir una cantidad de cosas. Yo creo que nunca en mi vida había agradecido tanto que mis papás me educaran bien, porque eso era para haberla agarrado por los pelos y limpiar el piso con ella. O sea, fue horrible. Ya no volvieron más. No, obviamente no. Y hoy en día yo sé quién es esa persona y tú quieres saber qué es lo más grave y lo más irónico del asunto, que ella también es venezolana. Para mí, o sea, decirte un choque cultural, o sea, es poco. Eso fue como que me electrocutaron, o sea, yo no sé. Ha sido terrible, o sea, para mí esa experiencia ha sido fatal. Ver cómo se comportan acá y lo que tienen normalizado, estoy soltera, o sea, tengo años soltera.
Como, no me gusta, Sí, no me o sea, funciona. no me hallo. Acá tienen muy normalizado el tema de, bueno, se me perdió, no sé, son novios, pero se me apagó 3 días el celular o no sé qué. O sea, una cantidad de cosas que, pero ¿cómo? Y que los amigos le celebren, que le montan cachos a la pareja. El novio que yo tenía allá en Venezuela, por ejemplo, yo compartía mucho con los amigos de él, o sea, con su grupo. Y un día estábamos en una reunión y llega uno de los amigos con otra chica que no era la novia que nosotros conocíamos. Me lo contó mi novio en ese momento, que se lo llevaron al amigo aparte y le preguntaron, mira, pero ¿y fulanita? Y le dicen, no, no sé, estamos peleados y tal. Ellos mismos, los amigos de él, le dijeron, mira, no puedes venir acá y traernos el cacho. O sea, acá estamos todos nosotros con nuestras parejas y eso no es aceptable porque le está faltando el respeto a todas ellas. Esa era la cultura de relación a la que yo estaba acostumbrada y venir acá y ver que tienen tan normalizado que se perdió, que no me atendió, que me montó cachos, que no sé, o Y sea, lo que tú dices de que los amigos, es como que ajá, él puede llegar con sí, la se lo esposa y puede celebran. llegar con el cacho y no va a pasar absolutamente nada. Entonces, o sea, ese nivel de yo he preferido quedarme soltera. O sea, Me pasó en un colegio donde estaba mi hijo que las otras mamás no me hablaban. O sea, era como que me tenían execrada del grupo porque pensaban, ni siquiera estaban seguras, sino que pensaban que yo había sido mamá adolescente, que era una mamá muy joven y había mucha diferencia de edad. Entonces era como que esto no es lo que nosotros queremos aquí. Cuando tuve la oportunidad de interactuar con ellas es yo soy mayor que varias de ustedes. Así como que no se me nota es otra cosa, exacto. pero que tú me excluyas e incluso termines excluyendo a mi hijo, porque era como que, bueno, mi niño no lo invitaban a los cumpleaños de los otros niños. Así como que es raro ser migrante y que te hayan excluido por otra cosa que no tiene que ver con la nacionalidad. Pero eso es algo que, por ejemplo, yo siento que ya nunca me hubiera pasado. Sí, yo acá siento que manejan un nivel de prejuicios Prejuicios, eso. importante, o sea, que nunca sentí en Venezuela. Acá hay prejuicios por la clase social, por tu educación, mamá adolescente, o sea, por lo que tú quieras. Allá en Venezuela, Adolescente a los 26 años, pero adolescente, no sé, o sea, es como que, ¿cómo tú me vas a preguntar eso? O sea, exacto, esas cosas allá tú no las veías, o sea, eso no sucedía. porque estamos hablando en un punto de la vida, no es cuánta plata tienes, es cuánta plata tienen tus papás y Sí, eso exacto. determina cómo te relacionas con cierto grupo de gente. Cómo los tratan. Y me he dado cuenta que hay mucha gente acá Sí que lo hacen. sí lo hacen. Es como Sí que lo hacen. tienes que moverte dentro del mismo círculo independientemente del estrato. Es como que si tú estás aquí te quedas aquí, si tú estás aquí te quedas aquí, si tú estás aquí te quedas aquí. Jamás, jamás ninguna persona que yo conocí en Venezuela me preguntó, ¿y tu apellido? Jamás. Acá sí me lo preguntaban. Jamás en Venezuela nadie nunca me preguntó dónde vivía, a menos de que ella fuese novio mío y me fuese a invitar a salir. A mí me chocó muchísimo eso de que empezaran como, Lisbeth, ¿qué? ¿Y tu apellido? Entonces, mi apellido es Juliao. Entonces, cuando Juliao, de las droguerías. Yo no les digo que no, obviamente no. O sea, si vengo de Venezuela no es de ahí. Pero, ¿tú quieres agarrar y tal? Juliao. Exacto. O sea, es como, no voy a entender por qué viene esa idea de que tú puedes medir a alguien o por el apellido o por dónde estudió o por qué estrato económico tienen en ese momento. Siendo la costa bastante similar a Venezuela en general, uno no pensara que vas a encontrar tantas diferencias. O sea, yo siempre supe lo que era una sobrebarriga, una papa chorreada, un buñuelo, un jugo de lulo, o sea, yo sabía que todo eso existía. Lo que jamás se me pasó a mí por mi cerebro venezolano fue que acá nada más hubiesen 2 tipos de queso. No. O sea, y yo como, y el queso de mano, y el guayanés, Y el y telita, el telita, y el y el queso no sé qué, queneja, y o sea, ¿Cómo no, lo el hacen? queso para rallar, sí, queso costeño. No, No, pero no. el de rallar, no, sí, queso costeño, no. Es como, no, es un universo muy limitado. Ella estuvo expuesta a eso por su familia, por su crianza. Yo no, mi familia era de Venezuela, toda de Venezuela. El llegar de una a conocer todas esas cosas fue interesante. Es como ser un niño chiquito. Ya pues consigues más porque
ha migrado más gente y hay más Exacto. mercado para eso y traen más cosas. Entonces ya tú puedes conseguir una malta polar, puedes conseguir diablito, puedes conseguir chihui, las chucherías, Farmatodo, te amamos. Ver una arepa, o sea, la manera en la que preparas la arepa totalmente diferente. Por ejemplo, el día que yo vi o que alguien me explicó el concepto de una arepa paisa, Morí. fue como O sea, cada que le ponen el relleno encima, muere un venezolano. sí, se seca un araguaney. O sea, yo así como ver, no, era como no puedo. O sea, yo entiendo que tenemos nuestros conceptos de dónde es la arepa, de allá de aquí. Yo no voy a pelear de dónde es la arepa, si es de allá de aquí. Me parece un invento precolombino, mucho antes de que existiese una frontera entre ambos países. Pero nosotros la preparamos mejor. Si me permites el celular, yo sabía que ibas a preguntar eso de qué extrañamos. Yo escribí algo hace tiempo justamente sobre esas cosas. Lo que extrañas ya no existe. En mi mediana vida, porque aún no ha sido corta ni larga, he tenido que pasar por muchos duelos. Perder cosas sin saber que las estaba perdiendo. Despedirme sin saber que era la última vez que vería a alguien. Llorar sin saber que era el último sentimiento. Y he extrañado cosas, lugares, personas, olores y sabores, sentimientos. Incluso he extrañado recuerdos que no he vuelto a encontrar en mi memoria, porque tengo mala memoria. Y recuerdo que algo pasó, pero no cómo sucedió. Estos duelos, con las eternas ausencias que traen, con los profundos vacíos que dejan, me han enseñado que ningún pasado es presente, aunque lo intentemos revivir. Aunque la mente recorra calles, si las visitases de nuevo, no serán las mismas. Aunque recuerdes un beso y tuvieses la suerte de repetirlo, los labios no serán los mismos. Todo cambia. Lo único constante en esta vida es el cambio. Esa impermanencia es lo que nos hace inmortalizar experiencias, convertirlas en preciados recuerdos y extrañar. Pero debemos saber que es un truco. El pasado no revive. Lo que extrañas ya no existe. Y confirmo. Tú puedes extrañar algo físico, puedes extrañar una visión y tú puedes tener en tu casa un cuadro del Ávila y nunca se va a sentir igual a estar parado y ver la montaña. Puedes extrañar un aroma, extrañar un jardín y tú puedes ir a otros jardines a oler otras rosas y nunca va a ser lo mismo. A mí una de las cosas muy particulares que me pasa es que en la universidad donde yo estudiaba está el aula magna, que es el espacio más hermoso que conozco sobre la Tierra. Es una persona y un hogar al mismo tiempo. Tiene su mística. Tiene una mística, tiene un aroma muy particular. Y es como que esa es otra de las cosas que yo extraño. Yo extraño poder pararme y decir, voy a entrar al aula un ratico, y era sentarme en el medio de la sala, así como a respirar y por un momento sentir una paz que no he vuelto a sentir en ningún lugar del mundo, ni sola ni acompañada, ni siquiera estando en la que ahorita es mi casa. Una parte es como, sí, la mejor decisión que pude tomar fue migrar, y la otra parte se queda en lo que tú decías de que hubiese pasado, sí. Si hubiese pues arriesgado, apostado por estar allá, y uno se puede inventar cualquier historia, o sea, y nunca lo vas a saber a ciencia cierta porque ese no fue el camino que tomaste. Más que decirle algo a mi yo del pasado, me lo diría a mi yo de ahorita pensando en el futuro. Confía en la decisión que tomas en el momento, porque en el camino vas a encontrar la forma, los recursos, las capacidades. O sea, ya después de haber migrado la primera vez, quedo también con una sensación de ya no tengo nada que perder. Si necesito volverlo a hacer, lo hago y no me pesa. El primero me dolió. Ya ahorita es como, si lo vuelvo a hacer, pues lo vuelvo a hacer. Y siento que también lo haría, ya no desde necesito hacerlo, sino como ahora quiero hacerlo. Básicamente sería eso, o sea, es como si vuelves a sentir la necesidad o las ganas de emigrar, confía en eso y hazlo porque en el camino uno resuelve. Me diría, suelta el miedo, aférrate a la esperanza de que eso va a salir bien. Pero también le diría, ya sabemos que nos vamos a ir, por favor,
disfruta un poquito más, sale un poquito más, conoce un poquito más, no te quedes encerrada. Vas a tener mucho tiempo para quedarte encerrada en una casa o en un apartamento o ver televisión o estar en redes sociales. Es como, deja eso para otro momento y sal y disfruta lo que tienes acá, que no lo vas a volver a tener después. Siento que hay cosas que me perdí por, no sé, siempre he sido como workaholic y es como que no puedo pedir vacaciones o no lo voy a hacer porque más adelante voy a tener tiempo de viajar, más adelante voy a tener tiempo de conocer, más adelante voy a, no sé, me diría a mí misma, no te sal a tomarte un café en algún sitio donde no hayas ido nunca, colecciona recuerdos, que es lo mejor que te puedes llevar en esa maleta, ocupa menos espacio.